Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero preguntarte si tú conoces el plan de salvación. ¿Conoces el plan de salvación? Déjame ver si yo en poquitos minutos te lo presento. Tú sabes que el ser humano nació con un problema, ¿verdad? Nosotros todos nacimos con algo que se llama el pecado original, que entró al mundo por la desobediencia del hombre. El pecado original entró al mundo por la desobediencia del hombre. Entonces, había un problema que tenía que ser resuelto. Hay un problema que tenía que ser resuelto. ¿Cuál era el problema? Bueno, que como dice la palabra, y te voy a decir los dos versículos básicos que nos dan razón de esa pecaminosidad del hombre. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, y te lo repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado original, el pecado que entró a la humanidad por el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Pero había que buscar había que resolver ese problema, ¿verdad? Había que resolver ese problema, buscar una solución a ese problema. ¿Y cuál fue la solución, el plan que concibió nuestro Dios para buscarle solución a ese problema? Está en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue el diseño de Dios para resolver ese problema de pecado que tenía toda la humanidad y que pudiéramos reconciliarnos con Dios? Porque entonces había que buscar una forma de reconciliarnos. Esta fue la solución. Nos amó tanto, que dice este versículo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, que creen que en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que como había un problema de pecado, había que enviar a uno que no tuviera pecado, que fuera como el macho cabrío, que muriera por todos, por toda la humanidad, porque no tuviera pecado, pero que no podía tener pecado. ¿Y qué él hizo? Envió a su Hijo. Acuérdate que nosotros creemos en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Él dice que mandó a su Hijo, es que Él, en la persona de Cristo, ¿verdad? Sabemos que se hizo hombre a través de María. Él buscó a María, una virgen llamada María, ¿verdad? Que encontró gracia. Dice la Biblia que cuando el ángel se presentó a María le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella le preguntó que por qué había encontrado, es decir, que qué salutación era esa. Y le dijo que había encontrado gracia. Gracia es algo que tú no mereces, pero que te es dado, ¿verdad? Ya de eso yo le he hablado otras veces. Entonces, ella encontró gracia y le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y ella era la que iba a dar a luz a el Hijo de Dios, a Jesucristo, que iba a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, Él vino sin pecado, fue concebido de esta mujer María,
porque su propósito era que cuando ya él fuera grande, cuando se cumpliera el tiempo que Dios había establecido, entonces él iba a morir en la cruz por la humanidad. Y así sucedió. Ese macho cabrío, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por todos. Él no dijo que si tú lo merecías, si tú no lo merecías, no. Dice que por cuanto todos pecaron y que murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el plan de Dios? Precisamente, como la humanidad estaba condenada a morir en sus delitos y pecados, Él envía a su Hijo Jesucristo para aquel que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz para recibir los latigazos, el pago en latigazo, en muerte. Tú sabes que fue una muerte terrible. Él pagó en la cruz el precio que tú y yo merecíamos. El precio de nuestra condenación, lo que teníamos nosotros que recibir por causa de nuestra condenación, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que lo recibiera, y nosotros entonces, si le aceptamos, si aceptamos ese sacrificio, si aceptamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que pagó el precio en la cruz, y aceptamos ese sacrificio y le invitamos a nuestro corazón, entonces ya nos reconciliamos y tenemos lo que dice la palabra aquí: vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa vida eterna en Cristo Jesús? Que ya nosotros, al hacer pacto con Dios, al haberlo reconocido como el que lavó nuestros pecados, y nos limpió de toda maldad, significa que ya tenemos vida eterna con Cristo Jesús para vivir en las moradas eternas cuando este cuerpo duerma. Cuando este cuerpo duerma, porque el cristiano eso es lo que hace, que duerme, pero resucitará en resurrección, o cuando el Señor venga por su pueblo. ¿Entiende? Es decir, tenemos vida eterna en Cristo. Moraremos con Él para siempre en las moradas eternas que Él dice en tu palabra que tiene preparada para nosotros. Lo dice aquí en San Juan capítulo 14. Dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré de lo mío, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que el Señor ha preparado morada para nosotros. Y esa es la esperanza en la que vive todo cristiano, que le ha entregado su vida a Cristo, que ha reconocido el sacrificio de Él en la cruz como suficiente para pagar nuestros pecados. Y ya de ahora en adelante, a los que han entregado su vida a Cristo, ya Dios no le ve conforme a esa condición pecaminosa que teníamos, sino que ahora nos ve a través de Jesucristo. Es decir, ya cuando el Señor me mira a mí, no me mira como la mujer que está en condición de pecado, que no se ha reconciliado, sino que me ve a través de Jesucristo, su Hijo, que fue el que pagó el precio, murió en la cruz, pagando el precio que yo merecía, y se constituyó en mi Señor y Salvador. Así que hasta yo misma tengo a veces que luchar con mi pensamiento de sentirme a veces pecaminosa. Tengo que recordar siempre esa lucha, porque a veces no nos sentimos aptos, no nos sentimos dignos delante del Señor, pero es porque se nos olvida que ya Jesucristo pagó el precio en la cruz
y que ya Dios no me ve como yo soy, sino que me ve a través de Cristo y me ha hecho hija y heredera de grandísimas promesas. Así que este fue el plan. Dios diseñó un plan para poder liberarnos de nuestra condición de pecado y reconciliarnos con Dios. Y yo te lo he presentado en este momento porque quiero que si tú no lo conocías este plan, lo conozcas y le entregues tu vida a Cristo. Entrégale tu vida, haz pacto con Él, dile que tú reconoces y crees en el sacrificio de Él en la cruz del Calvario para lavar tus pecados y limpiarte de toda maldad, y que tú lo confiesas con tu boca, lo confiesas a Él con tu boca como único y suficiente Salvador, lo recibes en tu corazón, el Espíritu Santo vendrá a morar a tu vida y entonces tú tendrás la misma esperanza que tenemos nosotros todos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Piensa en esto. Cuando te presentes delante del gran trono, tendrás que contestar y no podrás decir: a mí nadie me dijo eso. Yo te lo estoy diciendo en este día, te lo estoy diciendo en este momento, porque quiero que tú seas partícipe conmigo de la herencia eterna en el reino de los cielos. Dios te bendiga.